segundo bloque de Ciudadanos se Revela está con nosotros el analista político Joaquín Huelbach. Bienvenido. Bienvenido. La verdad que me quedé pensando en la conversación que tuvieron ustedes y me preocupa un poco. ¿Cuál de Me todas las bajó, partes? me bajó un poco el ánimo respecto al futuro de nuestro país y me gustaría traer buenas noticias respecto a lo que pasa afuera, pero tampoco es el caso. A veces tenemos la esperanza de que esta situación que estamos viviendo por ahí en alguna manera se resuelva por algún factor externo, ¿no? Que algún momento el mundo golpee la puerta de Argentina y diga, súmate al desarrollo, al tren del progreso, pero el mundo ahora está mal, así que ni siquiera podemos esperar eso, me parece. Antes de ir al tema internacional que queríamos consultarte, y especialmente íbamos a hablar de un tema que ya lo veníamos tocando con vos anterior a lo de Afganistán. Vamos a resaltar esto que hablamos fuera del aire antes, que es lo hablábamos de la voluntad y lo que dijo Alberto Fernández del poema. Sí. Esto es, a ver, yo creo el problema con el gobierno nacional es la disociación total y absoluta de la realidad práctica, no solo de la gente, no solo en un nivel micro de cuánto le cuesta a la gente vivir cotidianamente o qué tan problemático es el problema de la inseguridad, que yo no entiendo por qué ahora desapareció de los medios de comunicación, pero claramente sigue siendo un tema, me parece a mí, y cada vez más grave, sino también en un sentido macro. El presidente está totalmente desconectado de la realidad económica, tecnológica del mundo. El otro día tuve la oportunidad de ver la entrevista en Caja Negra, que le hace, para mí, uno de los mejores entrevistadores que tenemos ahora, que es Julio Leiva. Y en un contexto que se supone más ameno, ¿no? Más relajado, con un público juvenil, el entrevistador aún así hace un espacio para preguntarle al presidente sobre la fintech, es decir, las empresas tecnológicas que usan tecnologías digitales para todo lo que es la cuestión financiera y bancarización, y sobre las criptomonedas. Y el presidente da unas respuestas generales que denotan una falta de conocimiento específico sobre el tema, que de vuelta no me parece problemático porque sea Alberto Fernández. Me parece que Alberto Fernández es representativo de una situación es un reflejo general de nuestra clase política. Si me parece un político argentino de pura cepa, Alberto Fernández. Sí. Me parece que representa, tiene todas las idiosincrasias propias de la vieja clase política, y una de esas es, digamos, tocar de oído, poder tirar 2 o 3 frases de tocar cada la tema. Guitarra. Claro. ¿Tocar la guitarra? Bueno, eso no, en realidad le está dando mucho, ¿viste? Porque cuando toca es horrible cuando toca, ¿no? Sí, tipo, ni eso. Pero es tipo la de, bueno, criptomonedas, 3 frases, ¿viste? Que me aprendí por ahí, es interesante, pero es peligroso porque el precio sube y baja mucho. Fintech, y bueno, esto está bueno, pero hay que ver cuáles regulaciones hacemos. Tipo, respecto a estas cosas, hace 20 años que la clase política dice lo mismo. O es interesante, pero hay que ver qué regulaciones ponemos. No es una opinión eso. Es una opinión que, o sea, sí la puede tener el público a pie, pero no me parece un presidente. Un responsable de un país. Sí, porque no son temas marginales, ¿viste? Son parte, no sé si tanto las criptomonedas en la Argentina, ¿no? Sí, en otros países ya son parte de la vida cotidiana de la gente. Y no estoy hablando de Estados Unidos, sino, por ejemplo, El Salvador. Pero las fintechs son parte de la vida cotidiana de la gente. Las empresas que más están creciendo en los últimos años. Claro, Mercado Libre es el unicornio de Argentina. Sí. Y en segunda instancia, Mercado Pago, por ejemplo, no, o sea, estoy haciendo chivo, perdón. Sí. Es la costumbre, la falta de preparación televisiva. Pero me parece importante nombrarla porque puntualmente es la líder en el sector lejos. Que gentilmente le pediremos una pausa. Y provocó un cambio práctico en amplios sectores comerciales del país que no se puede denegar y que tiene que ver con las decisiones no del Banco Central ni con la economía institucionalizada, sino con las herramientas que la propia gente elige para surfear los distintos escenarios que se van presentando. Entonces, de vuelta, que la clase política esté con la canción, o sea, aparte es La Cigarra, es la canción de María Elena Walsh,
O sea, ni siquiera la creatividad, o por lo menos la honestidad de decir, el otro día me estaba acordando de lo que dice María Elena Walsh. No, es una canción que escribí yo el otro día. O sea, creer que la gente no se va a dar cuenta que es la canción de la cigarra, toda esa cuestión te da una pauta. Subestimar también. Sí, pero no, subestimar por una falta de conocimiento de cuál es la mentalidad real de la gente. Y hacia dónde van las cosas. Claro, eso a mí me preocupa, porque me preocupa la facilidad que tiene nuestra sociedad para gestar microclimas. Sí, ¿no? Y justamente de ahí vamos a lo internacional. Esos microclimas a veces generan en explosiones o en cosas que nadie se las espera, como pasó en su momento con el muro de Berlín, que hay una película que la otra vez estaba viendo y decía, ¿a qué edad tenías vos cuando tenías el muro de Berlín? Pues la persona dice 8 años y lo estaba viendo por televisión, igual que todo lo que están en esta sala, eran todos los jefes de Estado, de la CIA y militares. Claro. Hoy por hoy, Afganistán. ¿Qué es Afganistán hoy para Estados Unidos y para el mundo? Primero quiero usar un concepto de puente entre lo que pasa en la Argentina, pasa en Estados Unidos y pasa en Afganistán contemporáneamente. Para mí el concepto fundamental es lo bizarro, fundamentalmente. Cómo lo bizarro está penetrando en el discurso político. Lo vimos con lo que estábamos hablando de Alberto, el gobierno nacional. Lo vimos en Estados Unidos cuando perdió Donald Trump y se tomó el Capitolio. Sí, claro. Uno puede tener la opinión que quiera respecto a cada uno del Partido Demócrata, Republicano, Trump, etcétera. Pero lo que no puede negar es que ese despliegue fue sumamente bizarro. Ver a un hombre pintado con los colores de la bandera y una cabeza de reno encima de y armas. Claro, pero las armas serían violentas, ¿no? Pero lo bizarro es eso, es la desacralización de la... Los adalid de la democracia. Claro, pero qué más solemne, casi sacro, que el Congreso de los Estados Unidos, desacralizado por un payaso con un alce en la cabeza. Eso mismo son también los talibanes entrando en Afganistán y probando los carritos chocadores, saltando en la cama elástica, asombrándose ante... los autitos chocadores. Es tremendo, es tremendo. Pero, ese video los olvidamos. Claro, pero vos ves ese video y entendés por qué pasa todo lo que está pasando. Estos tipos, viste, no conocen la civilización occidental, no conocen la modernidad ni la tecnología. Sí, pero Joaquín, hay una cosa que no te quiero interrumpir de esto. A la vez, vos fíjate que dieron una conferencia de prensa a las 24 horas. Sí, bueno, por eso voy a lo bizarro. Lo bizarro fue experimentar cómo Alberto Fernández, un presidente occidental, en un país supuestamente moderno, tiene una improvisación total y absoluta de la comunicación, total y absoluta. Y los talibanes, pastores pastún de Afganistán que viven en la montaña, ni bien llegaron al poder, armaron una campaña comunicacional tremenda que tiene por objetivo convencer a Occidente de que respetan los derechos de las mujeres, por ejemplo. Los talibanes somos derechos humanos. Entonces, claro, ¿viste? Sí, exactamente. Entonces yo digo, ¿cuál es el término si no bizarro para describir lo que está pasando en este mundo? Porque si yo veo a un guerrillero de montaña, ¿no? Con 30 mujeres, 30 esposas, diciéndole a Occidente, el talibán cambió, no es el de los y una 90, caja de 27 en la mesa. Claro, pero el tipo dice, el talibán cambió, ahora vamos a respetar los derechos de las mujeres, estamos muy preocupados por hacer un gobierno diverso, dice el talibán. Yo digo, bueno, ¿quién está asesorando al talibán? Vicky Donda. Y es tipo una situación, en cambio, prendo la tele argentina y veo que Alberto un día dice una cosa, otro día dice otra, improvisación total. Entonces, digo, bueno, a ninguno de los dos les creo al final, ¿no? Obviamente nadie cree al talibán, nadie cree a Alberto Fernández. Estamos suspendidos en una situación de cinismo y nihilismo cultural, en donde para lo único que hay espacio, ante la falta total de convicción y ante la imposibilidad de una discusión elevada, para lo único que hay espacio es para lo bizarro y grotesco. Todo inevitablemente se convierte en eso, ¿no? Porque cuando no tengo espacio para nada serio, y tampoco tengo esperanza, ¿no? Tipo esperanza de algo interesante, por más que trate, el entusiasmo siempre se te convierte en una situación de quijotesca, de lucha contra los molinos de viento y por lo tanto, inevitablemente, una situación bizarra.
bizarro es Joe Biden diciendo hace 2 semanas el ejército afgano es uno de los más modernos del mundo, tiene 300.000 hombres, porque esto ya se sabía, o sea, y no digo ya se sabía hace 2 semanas, hay informes del Pentágono de hace 15 años, o sea, 5 años después de la invasión, hablando sobre la imposibilidad de victoria total. Obviamente hay un montón de razones geopolíticas, políticas internas de Estados Unidos y sobre todo económicas, que derivaron en que esto dure 15 años más de lo que tendría que haber durado en teoría, o que siquiera empiece algo que nunca tendría que haber comenzado, porque si uno analiza el escenario geopolítico de la época de la invasión, lejos estaban los talibanes de ser la mayor preocupación en términos de terrorismo. Fue un discurso que se armó, se confeccionó deliberadamente, pero que, como hoy todos sabemos, poco tenía que ver con la realidad de la seguridad internacional. Ahora Estados Unidos sabe que tiene que irse, que no hay otra opción que irse, no puede perpetuar la guerra más larga de su historia. El problema es no solamente qué pasa con Afganistán, el problema es qué pasa con toda la región prácticamente, porque es un país conflictivo, porque es un país que siempre tuvo la presencia de potencias internacionales, porque tiene una posición geográfica central, tiene frontera con países muy importantes como China, India y Rusia, y geográficamente está en el centro del Asia Central. Y además, obviamente, de tener una riqueza en minerales y petróleo que lo hace muy interesante. O sea, pero Afganistán va a tener quilombo para rato. No, olvídate. Sí. Lo que más es importante cuando se piensa en el Afganistán de los 90, vamos a ver qué pasa con eso ahora, es algo de lo que no hablan mucho los medios de comunicación ni acá ni el mundo, que es el narcotráfico puntualmente de heroína y amapola. Claro. Afganistán no solo es el país en donde primero se encontró marihuana, donde se cree que la planta es nativa, sino que también es el país donde la amapola es nativa y por lo tanto en donde hay la mayor producción de opio, que es la materia prima no solo de la heroína, sino de la enorme industria de opiáceos, que es una de las partes del sector farmacéutico más rentables. Uno tiene que analizar un fenómeno social muy interesante en Estados Unidos, que es la crisis de los opiáceos, que es, por ejemplo, veteranos de guerra que van a Afganistán a defender los campos de amapola, vuelven heridos y traumados y se vuelven adictos a los medicamentos que se hacen con esas amapolas. Sí. Esa es la realidad. Por ejemplo, la extrema decadencia económica y cultural de algunos sectores de la sociedad estadounidense derivó en esta pandemia de adicción de este tipo de droga que es particularmente nociva y particularmente adictiva, pero legal. Bueno, ahí es la comparación cuando hacen con Vietnam. En Vietnam los soldados vinieron adictos a la heroína. Puedes ver un hilo conductor a lo largo de la historia del lado A, ¿no? La guerra de las ideologías, y el lado B, que tiene que ver con esto. La primera guerra del opio es la guerra del Reino Unido, Gran Bretaña contra China. La China imperial estamos hablando. Hay una pandemia de adicción al opio en China, el emperador prohíbe el comercio y como el comercio de opio desde China y hacia China estaba controlado por mercaderes ingleses, la decisión de la corona es declararle la guerra a China y obligarle a abrir el comercio de opio. Una locura, ¿no? Esto está, búsquenlo en Wikipedia, parece que lo estoy inventando, pero es 100% real. Y hay una continuación de eso a lo largo de la historia que es muy interesante de observarla y el último ejemplo que vamos es este. Hay una película muy buena de Tom Hanks que hace del diputado que elevó el presupuesto de Estados Unidos para financiar a los mujahideen, para sacar a los rusos, y que después dijo, bueno, y el asesor de la CIA le decía, bueno, ahora vamos a tener que hacer algo para contener a esta gente, porque esto no es fácil, y termina, vos fíjate que esto fue en el 87. Alimentaron el monstruo, digamos. 87 fue que se fue a Rusia de ahí, fíjate lo que pasó y seguimos con ese tema. Si uno estudia la historia de la ocupación durante estos 20 años, de vuelta aparece el concepto de bizarro. Porque absolutamente todo lo que hizo Estados Unidos, a cualquier neófito, le sugiere que querían perder.
Entonces uno entiende que en la modernidad el modelo bélico, la manera en la que se pelea un conflicto y las razones por las que se pelean son muy diferentes a las del siglo XX. Sí. Porque ya no es negocio llegar en 2 meses, conquistar todo a la manera de guerra relámpago, instaurar un régimen que se quede y conformar una colonia. Ahora es negocio tener un constante conflicto interno, como lo vemos en el escenario de Siria, como lo vemos en África, como lo vemos en Afganistán. Y después irse y Y en dejarle Irak. las armas. Y después dejarle las armas para vender. Claro, Irak está al lado y es lo mismo, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el gobierno iraquí todavía no cayó a pedazos porque está infiltrado por Irán. Sí. E Irán sostiene al gobierno iraquí y de hecho fue Irán quien combatió el Estado Islámico, evitando que Irak quede totalmente ocupada por el Como ISIS. Entonces el negocio ya no es estabilizar la región, o en realidad nunca fue en el siglo XXI estabilizar nada, sino deliberadamente desestabilizarlo porque hay una serie de intereses económicos y un constante proceso de guerra por proxy, que las potencias probándose a ver quién lo de siempre, quién termina determinando el destino de un país menor. Joaquín, te agradecemos y te invitamos para el próximo programa para que nos expliques, porque hoy no nos queda tiempo, por qué hace 30 años Hillary Clinton conduce el Partido Demócrata de Estados Unidos. Te comprometo. Excelente Es un tema. Es un tema. Gracias. Gracias por a haber ustedes venido. por la Un invitación. placer. Un gusto. Muy agradecido como siempre. Nos vamos a un corte con un video del Papa pidiendo que la gente se vacune. Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar a que